eruditos. Soy Inés Moreno y muchas gracias por acompañarme para nuestra próxima lección de matemáticas. En estas últimas semanas hemos estado trabajando en la gran idea de fracciones. Los materiales que necesitas para nuestra lección incluyen tu libreta o una hoja de papel, un lápiz con buen borrador y crayones si los tienes disponible. Aprender. Ahora vamos a discutir nuestra meta de aprendizaje, que está detrás de mí, acá en azul, y dice, yo puedo comparar fracciones con el mismo denominador usando modelos pictóricos. Ahora vamos a repasar nuestras palabras de vocabulario, con lo cual hemos estado trabajando estas últimas semanas. La primera es fracción, que significa la parte de un entero. Y representamos fracciones con un numerador, que significa las partes que me piden, y es el número de arriba en una fracción. Y con un denominador, que significa la cantidad de partes iguales en total. Y lo escribimos el número que va abajo de nuestra fracción. Y estaremos dibujando juntos modelos pictóricos, ya sean fracciones de círculo o fracciones de diagrama de tiras. Alright, ahora vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es discutir la situación que está detrás de mí. Y dice, M y A se comieron las fracciones mostradas. Entonces, vamos a indicar la fracción que se comió M. Ella se comió esta fracción de su Kit Kat. Y A, que se comió esta fracción. Y ahora te doy algunos segundos para que escribas tus pensamientos. Puedes empezar así. Yo noto que una conexión matemática es... Te dejo pensar algunos segundos sobre las fracciones que se comieron los personajes M y A. Quizás notaste esto. Primero, M se comió la fracción 1/4 y A se comió la fracción 3/4 y los vamos a comparar. Quizás notaste que cuando yo lo observé, yo noté que los enteros son del mismo tamaño. Entonces, la barra entera del Kit Kat que se comió M y la barra entera del Kit Kat que se comió A son del mismo tamaño. Yo noto que los enteros han sido divididos igualmente en cuartos. 1, 2, 3, 4 partes iguales y 4 partes iguales. Y quizás notaste que los cuartos son del mismo tamaño. Recuerda que cuando representamos fracciones, la unidad fraccionaria es del mismo tamaño. Quizás también notaste que cuando escribí las fracciones, los denominadores son igual. Cuartos y cuartos. Y ahora vamos a comparar las fracciones de M y A. Lo primero que noto es que M se comió 1/4 y A se comió 3/4. Como las partes iguales son del mismo tamaño, M solamente se comió 1/4
Y A se comió un cuarto más un cuarto más un cuarto, que es 3/4. Por lo tanto, un cuarto es menor que 3/4. Y lo puedo representar también en palabras. Un cuarto es menor que 3/4. Porque las partes iguales son del mismo tamaño, pero una parte es menos que 3 partes. También lo puedo describir diciendo que 3/4 es mayor que un cuarto. Y en palabras, 3/4 es mayor que un cuarto. Porque las partes iguales son del mismo tamaño, pero 3 partes es mayor que solamente una parte. Entonces, una parte es menor que 3 partes. O 3 partes es mayor que una parte. Como hoy nuestros denominadores son igual. Una manera como podemos compararlo es simplemente observar los numeradores. Y podemos decir que 1 es menor que 3. Otra vez, los denominadores son igual. Por eso podemos comparar simplemente los numeradores. Y podemos decir que 3 es mayor que 1. Ahora vamos a seguir practicando comparando fracciones con el mismo denominador, usando pictóricos. Esta es nuestra próxima situación. Dice, K corrió 3/6 de una milla. J corrió 5/6 de una milla. ¿Quién corrió una distancia mayor? Lo primero que vamos a hacer es notar qué información sabemos. Sabemos que K corrió 3/6 y J corrió 5/6. Y queremos determinar quién corrió la distancia mayor. Sé que los vamos a comparar. Ahora lo que vamos a hacer es representar la situación usando modelos pictóricos. Entonces puedes tomar tu lápiz conmigo para que podamos dibujar juntos nuestros enteros en forma de diagrama de tiras. Entonces voy a empezar a dibujar mi entero. Y sé que el personaje de K corrió 3/6 de una milla. Lo voy a representar con este diagrama de tira. Y mi otro personaje es J, quien corrió 5/6 de una milla. Entonces, represento el entero de J. Quizás notaste que los enteros son del mismo tamaño y los alineo, no uno al frente o detrás de otro, uno arriba del otro. Ahora los enteros hay que dividirlos en sextos o 6 partes iguales. Primero sé que 6 es un número par, por lo tanto lo voy a dividir a la mitad, mi primer entero. Porque el mismo número de partes más mismo número de partes son sextos. Sé que 3 más 3 es 6. Por lo tanto, tapo una mitad y lo divido en 3 partes. Y acá, 3 partes, lo mejor que yo pueda para que el tamaño de cada unidad fraccionaria sea igual.
Y puedo usar este entero para guiarme a dividir este entero en sextos. Lo mejor que yo pueda para representar las partes iguales del mismo tamaño. Y ahora vamos a sombrear la fracción que corrió cada personaje, que corrió 3 sextos. Eso es un sexto más un sexto más un sexto. Y representa esta porción. Y J corrió 5 sextos, que es un sexto más un sexto más un sexto más un sexto más un sexto, que representa toda esta porción. Y ahora podemos, usando nuestros pictóricos, contestar la pregunta: ¿quién corrió una distancia mayor? Sí, podemos decir que José corrió una distancia mayor que Cari, porque la porción sombreada de J es mayor que la porción sombreada de K. Y ahora podemos representarlo usando fracciones. Entonces puedo comparar 3 sextos, mi símbolo de comparación, y la fracción 5 sextos. O puedo escribir primero la fracción 5 sextos, símbolo de comparación, y la fracción 3 sextos. Y recuerda que podamos usar nuestros diagramas de tira para orientarnos. Entonces, sé que la fracción 5 sextos es mayor que 3 sextos. Por lo tanto, mi símbolo de comparación se abre a 5 sextos. Y digo que 3 sextos es menor que 5 sextos. O 5 sextos es mayor que 3 sextos. Es importante escribir las dos fracciones para que podamos describirlo usando nuestras palabras de comparación, menor que y mayor que. Entonces, 3 sextos es menor que 5 sextos. ¿Por qué? Las partes iguales son del mismo tamaño. Entonces, simplemente podemos comparar nuestros numeradores. Los denominadores son igual, por lo tanto, 3 es menos que 5. O, como los denominadores son igual, podemos decir que 5 es mayor que 3. Ahora vamos a revisar tu comprensión. Esta es nuestra próxima situación. Revisar la comprensión. Vamos a ver si entendiste. Entonces vamos a comparar la fracción 6 octavos y 2 octavos. Puedo decir que yo me comí 6 octavos de una pizza. Mientras tanto, mi hijo se comió 2 octavos de una pizza. ¿Podemos comparar las fracciones? Usando estos pictóricos, te dejo pensar. No los podemos comparar. Nota que en la representación de este alumno, que los enteros sí han sido divididos en
8 partes iguales, esta fracción representa 1, 2, 3, 4, 5, 6 octavos sombreados y este entero 2 octavos sombreados, pero los enteros no son del mismo tamaño. Por lo tanto, esta representación no la podemos usar para comparar. Vamos a anotar otra representación a ver si las fracciones han sido comparadas correctamente. Y este alumno también quiso comparar la fracción de pizza que yo me comí, 6 octavos, y la fracción de pizza que mi hijo se comió, 2 octavos. Te doy algunos segundos para que observes las comparaciones. Quizás notaste que sí, los enteros representados son del mismo tamaño. Pero noto que el entero debe ser dividido en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son sextos, no octavos. Esta representación no es 6 octavos. Recuerda mirar el denominador para saber el número de partes iguales. Y este entero ha sido dividido en 2 partes iguales, en mitades, no octavos. Recuerda, los enteros son divididos basado en el número de denominador o partes iguales. No son buenas representaciones para comparar las fracciones. Ahora sí, esta tercera vez, a ver si tenemos suerte. Vamos a comparar la fracción de pizza 6 octavos que yo me comí con la fracción de pizza que mi hijo se comió 2 octavos. Te doy algunos segundos para que dibujes tus enteros. Es decir, que nuestros enteros son del mismo tamaño y son divididos en octavos. Y en la primera pizza vamos a sombrear la fracción 6 octavos. Eso es 1 octavo. Más 1 octavo, 2 octavos. Más 1 octavo, 3 octavos. Más 1 octavo, 4 octavos. Más 1 octavo, 5 octavos. Más 1 octavo, 6 octavos. Y vamos a compararlo con la fracción 2 octavos, que es 1 octavo más 1 octavo es 2 octavos. Y recuerda, siempre usando nuestros pictóricos para guiarnos. Entonces, observando el área total de todo lo que está sombreado, una manera como puedo asegurarme que comparo las áreas sombreadas, si es lo que me pide el problema, es trazar toda esa área para que pueda ver la porción. Aquí está 2 octavos. Voy a trazar para ver esa porción. Y así puedo mirar cuál porción es mayor. ¿Qué piensas tú? Sí, 6 octavos es mayor que 2 octavos. Y lo puedo decir en palabras. Podemos decir una vez más que 6 octavos es mayor que 2 octavos. O 2 octavos es menor que 6 octavos. Porque las partes iguales son del mismo tamaño. Como el denominador es igual, simplemente podemos comparar los numeradores. Y 6 es mayor que 2.
6 es mayor que 2. O, como los denominadores son igual, simplemente comparamos los numeradores y decimos que 2 es menor que 6. O 2 es menor que 6. Hemos comparado fracciones con el mismo denominador usando modelos pictóricos y oraciones comparativas. Y nuestra última situación para revisar tu comprensión dice así. B se comió 4/8 de su sándwich. S se comió 5/8 de su sándwich. Un alumno dice que 5/8 es mayor que 4/8 porque 8 es mayor que 4. Te doy algunos segundos para pensar sobre la declaración. Lo primero que yo noto es la comparación. 5/8 es mayor que 8/8. Y luego noto la declaración que 8 es mayor que 4. Si estoy un poquito, si no tengo mucha confianza en mí misma para comparar, recuerda que puedes usar un modelo pictórico. Entonces, prepárate para hacerlo conmigo. Lo primero que vamos a hacer es representar nuestros enteros. Entonces, toma tu lápiz y representa el entero en diagrama de tira conmigo, que representará a B. Y vamos a sombrear la fracción 4/8. El próximo entero del mismo tamaño, lo mejor que yo pueda, y los alineo para que los pueda comparar. Eso será la fracción de S, que es 5/8. Y antes de que me adelante, vamos a enfocarnos en nuestros pictóricos. Entonces, B, necesito representar octavos. Sé que 8 es un número par, por lo tanto, primero lo divido a la mitad. Entonces, 4 más 4 me da octavos. Entonces, puedo tapar una parte. Tengo 2 partes, 4 partes. Y hago lo mismo en el lado opuesto. Dividirlo a mitad. Ahora tengo 4. Perdón, 4 más 4 son octavos. Divididos igualmente lo mejor que yo pueda. Y para representar el próximo entero, puedo usar los octavos de arriba para guiarme. Y así me evito un poquito de trabajo. Y ahora puedo sombrear la fracción de sándwich que se comió cada alumno. B se comió 4/8, eso es 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, es esta porción. Y S se comió 5/8. 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, es esta porción. Y ahora podemos regresar a la declaración. El alumno dijo que 5/8 es mayor que 4/8. Noto que esta es la porción mayor y el símbolo de comparación sí está abierto a 5/8. Bien. Ahora voy a leer, voy a leer el por qué. Porque 8 es mayor que 4. Entonces, este alumno los comparó 8 diciendo que 8 es mayor que 4.
¿Qué notas? Quizás notaste que este alumno comparó un denominador con un numerador. Y no, eso es incorrecto. ¿Por qué? Cuando los denominadores son igual, octavos. Una manera como lo puedo hacer poquito más fácil es comparar los numeradores. Entonces, 5 es mayor que 4. O 4 es menor que 5. Ya que las partes iguales son del mismo tamaño. Y lo comprobamos usando nuestros pictóricos. Entonces, el alumno sí comparó las fracciones correctamente, pero su justificación fue incorrecta. Qué bueno que lo comprobamos usando un diagrama de tira. Entonces, repasamos una vez más nuestra meta de aprendizaje. Hoy yo comparé fracciones con el mismo denominador usando modelos pictóricos y lo justificamos usando palabras. Gracias por acompañarme para nuestra lección de matemáticas y nos vemos a la próxima. Bye.